conlleva, como yo mencionaba en la primera clase, tenemos varias. eh, por eso mandé también investigar el tema de los diferentes métodos de inserción, porque también usted tiene varios. Entonces, si usted se va a decir que cuál es el mejor, cuál es el más eficiente, seleccionar uno, yo creo que no estaría correcto en el sentido de que todo va a depender del escenario. Entonces, eso va a pasar con las estructuras de datos. Con el tema de las estructuras de datos, usted no puede decir, el vector es mejor, las listas son mejores, la pila es mejor, las colas son mejores, los árboles, no. Primero tenemos que ver el problema a resolver. Entonces, una vez que yo tengo el planteamiento del problema a resolver, dentro de las características que tenga cada una de las estructuras de datos, entonces yo pudiese seleccionar una. Que por eso le hablé en la primera clase sobre las ventajas, de qué trataban las estructuras de datos, porque es importante que usted maneje en esa parte. Lo mismo para el tema de que le mandé a investigar, bueno, la tarea que tuvieron la semana que le dejé de asignación, comprender eso, de que cuando usted va a trabajar realmente, cuando usted va a trabajar con esa parte, debo de sentarme, usted como ingeniero, debe de saber para qué es cada una de las cosas. O sea, usted como ingeniero no se puede, no se puede, no se puede limitar. O sea, tiene que tener conocimiento de causa. Ok, lo que yo voy a hacer, ¿por qué estoy seleccionando tal cosa? Si voy a hacer un comentario, ¿cuál es la manera más eficiente de yo comentar mi código? No, yo no comento simplemente por comentar. Si voy a seleccionar un tipo de dato, si voy a seleccionar un tipo de dato, ¿cuál es el tipo de dato que voy a seleccionar? ¿Por qué lo estoy seleccionando? O sea, siempre debe de cuestionarse, porque como yo vuelvo y lo repito, yo puedo hacer prácticamente que todo funcione forzando las cosas. Entonces, ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Entonces, miren, las estructuras de datos, cuando vamos a ver un poquito una presentación y vamos viendo también la parte de código. Cuando hablamos de estructura de datos, dicen que te permiten definir nuevos tipos de datos. ¿Qué pasa? Ustedes siempre estuvieron acostumbrados a los datos atómicos, como podemos decir los datos enteros, que los datos flotantes, que un char, que un string. Prácticamente eso es lo que usted conocía como tipo de datos. Ahora bien, las estructuras de datos, como sus siglas lo dicen, TAD, son datos definidos, tipo de datos definidos por el usuario. Es decir, que usted va a definir su propio tipo de datos dependiendo de lo que usted necesite en ese momento. O sea, dependiendo de lo que usted necesite, usted va a definir ese tipo de datos. O sea, va a ser muy parecido a una clase que usted ha visto anteriormente. Entonces, dependiendo de eso, ahí usted va a comenzar a decir, ok, me están diciendo que yo necesito un software para la universidad donde yo tengo personas, donde yo tengo un estudiante, donde yo tengo un profesor. Pero yo puedo tener una estructura o un tipo de datos personales. Aquí te está dando el poder prácticamente como si fuese una tabla para yo almacenar datos. Aparte de que es dinámico, que luego hablaremos de eso cuando comencemos a hablar de las listas, pilas, colas, que en el próximo encuentro vamos a hablar de las listas de manera bien detallada. Eh, Hoy vamos a estar dando la introducción a las estructuras para que usted vea cómo es que trabajan y luego con las listas usted vea también cómo vamos a manejar la estructura nodo en una lista para poder crear programas ya un poquito más, algoritmos un poquito más avanzados. Que como le comenté, el lenguaje no importa, usted lo que tiene que entender el concepto y luego ver ya el código en el lenguaje que a usted le interese. O sea, esto es independiente del lenguaje de programación. En este caso, como le comenté, a mí me gusta darlo en C++, para que usted vea exactamente detalle por detalle qué hace, o sea, cómo yo debería programarlo, línea por línea, no utilizando una función. Porque si me voy a Java, yo tengo un push, yo tengo un pop. En Python también tengo ciertos parámetros para yo utilizarlo como las listas. Ya aquí usted lo va a ver línea por línea exactamente qué representa cada línea de esa para lograr la inserción o la búsqueda de un nodo. Dígame, Evelyn. Profe, la tarea número 2, ¿Mm? la última parte, ese ejercicio se tenía que hacer en un lenguaje, ¿verdad?
porque Sí, yo lo sí, hice en C++, coloqué mi librería y todo. sí, Y exactamente. después, sí, después de eso, yo agarré y lo compilé y le puse el capture ahí, por si acaso. Exactamente. Así mismo era. Yo debí especificarle también en la entrega, la verdad, eso. De que, qué bueno, Emery, que me hiciste la observación. Miren, todas las tareas como son de desarrollo, ¿qué usted hace? Yo te voy a subir dos archivos, el punto CPP o en el programa que usted lo desarrolle, ahora, o en el lenguaje que usted desarrolle, ahora bien, le va a poner el código, o sea, un screenshot en PDF del código y la corrida. Cuando digo la corrida, cuando usted lo compila, que usted la datos que usted le va a introducir, obviamente, para que ver el código funcionando. Eso es lo que usted me va a presentar ahí en las tareas prácticas. La mayoría de tareas de ahora en adelante van a ser prácticas. Van a estar ligadas con teórico práctica, pero el mayor valor realmente lo va a tener la parte práctica. Eso va a ser muy importante. Bien. Entonces, continuando acá, ¿qué viene siendo una estructura? ¿Cómo está conformada una estructura? Fíjense acá. Aquí me dice que yo tengo la palabra struct, la palabra reservada struct, nombre de la estructura, y luego viene la declaración de los miembros. Fíjense bien, la palabra reservada struct, el nombre de la estructura, y luego voy a tener la declaración de los miembros. Fíjense que tengo la cantidad de miembros que yo desee. O sea, ¿a qué se refiere esto con los miembros? Aquí yo voy a tener variables que cada una de ellas van a tener sus tipos de datos. O sea, voy a tener variables que van a tener prácticamente sus tipos de datos. Cuando yo me refiero a miembros, voy a tener variables que cada una de ellas va a tener su tipo de datos. O sea, cuando usted viene aquí, ¿qué usted tendría? Struct, nombre de, por ejemplo, datos personales. Y luego aquí dentro, usted va a tener los miembros. ¿Qué viene siendo? Por ejemplo, entero edad. Que yo voy a tener, por ejemplo, puede ser un string o un sharp, el sexo. Yo puedo tener un string para el nombre, apellido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ventaja que yo voy a tener con esto? Si usted se fija, esto yo lo voy a tener en un espacio de memoria, lo que significa que yo voy a poder acceder de manera más rápida. Otra cosa que voy a tener como si fuera un registro, como si fuera una tabla. O sea, para usted buscar la solución de un problema se le va a hacer más fácil. Para yo solucionar la nota de un estudiante, por ejemplo, yo no voy a tener que tener 10 vectores, pues si me están pidiendo 10 cosas. Muchos dirán, también tenemos la matriz, que es muy parecido a esto. Yo te diría, sí, usted pudiese también resolver con una matriz. Pero si mira, ahí te va a tener que tener dos for, ya de por sí tú vas a tener dos ciclos, es decir, que va a tomar más tiempo para llegar a la solución por el tema de las corridas. Y por ahí usted puede comenzar a verlo. Porque ya aquí, con simplemente usted invocar esta estructura, usted va a tener acceso a cada uno de esos datos ya de manera ahí en el mismo espacio de memoria, lo que le va a ayudar obviamente a la eficiencia de ese software. ¿Y qué es lo que estamos buscando? La eficiencia, recuerde eso. No que funcione. O sea, aquí no estamos buscando de que el software o su algoritmo funcione, no. Es que sea eficiente. Que funcione, usted lo hizo en programación 1, en programación 2, 3, usted hizo que su software funcionara. Perfecto. Entonces ahora usted tiene que venir a la parte fina. Entonces, ¿por cómo usted va a lograr esto? Bueno, tiene que leer mucho y practicar mucho. ¿Por qué digo leer? Porque ya la parte del código, el how to, está en los videos de YouTube, en Google, yo se lo puedo mostrar. Ahora, el conocimiento de cuándo yo debo utilizarlo, de qué yo debo de hacer en cada escenario. La única forma también es leyendo, ¿verdad? Entendiendo cómo funciona cada algoritmo. O sea, si yo no entiendo cómo funciona cada uno de ellos, usted se va a complicar. Entonces, por eso es muy importante el how to. Entonces, ¿qué más podemos mencionar? Fíjense acá lo que yo les mencionaba. Tengo struct, nombre de la estructura,
Y una vez lo nombre, voy a definir los miembros que van a componer esa estructura. ¿Están claros ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, asumo entonces que están claros con eso. Miren, cualquier duda, nos pregunten. O sea, prácticamente esta hora 15 minutos que uno da, o una hora que uno da, es prácticamente para escucharlo a ustedes. O sea, se supone que en la metodología de WAPA yo no debería ni estar aplicando de que supuestamente muchas cosas que serían, mira este tutorial, ahora vamos a debatir, vamos a lo profundo, a debatir algunos temas, pero no. La idea es, vamos a ir paso a paso en cada clase, obviamente para que usted vaya mejorando. Pero sí le digo, cada semana depende de la otra, cada encuentro depende de la otra. O sea, cuando yo le mando un video la semana, bueno, en esta misma semana, sobre listas, usted tiene que venir a la próxima clase con la teoría de lista, bien, lo que yo le dije ahí, tome apunte, el código básico también, que se lo voy a mostrar en un video, tome apunte. O sea, tiene que practicar, porque si no lo hace, cuando yo te hable de lista y luego te venga con esta estructura y usted no maneja lista, se le va, usted, y aquí yo lo voy a estar hablando en chino a usted, porque usted ni va a saber lo que yo quiero, el planteamiento que yo hago, usted no lo va a entender. O sea, y cuando presentemos árboles, ni se diga. O sea, por eso necesito que semana tras semana usted vaya ahí, ¿verdad? Tratando de hacer las cosas. Creo que alguien levantó la mano. Déjame ver. Yo, profe. Dígame, Robinson. Nosotros vamos a programar o vamos a trabajar en C# o en qué plataforma nosotros vamos a trabajar con datos. Aquí yo presento en C++ por el tema de que me gusta detallar el código, lo que va a hacer. Las estructuras me gusta explicar en C++. Ahora bien, si tú quieres trabajar en C#, yo no tengo problema, siempre y cuando tú me utilices los conceptos que aplicamos aquí. Yo, mi recomendación, para que vayamos todo el mundo a la par, porque C++ y C# es muy parecido, también tú lo puedes hacer en C++. Yo no tengo problema. Porque las estructuras son independientes del lenguaje de programación, realmente. Al final es el concepto que a mí me interesa que se aplique. A mí lo que me interesa cuando hablemos de lista, se aplica el concepto de lista. Ok, gracias. Con eso no va a haber problema. Pero acá se muestran las estructuras, ya como ustedes tienen un proyecto integrador, allá si se le pide, vamos a suponer ya en un software. O sea, aquí esto viene siendo como programación 1, que usted veía algoritmo y te explicaban lo que era un for. Aquí yo te voy a explicar lo que es una lista, cómo está una lista, pues te voy a poner algoritmo de desarrollo para que tú me uses listas. Pero luego cuando usted esté más para adelante, allá, si hay una solución que usted tiene que utilizar lista y no la utiliza, el profesor le va a decir, pero ¿por qué tú me utilizaste un vector aquí, no me utilizaste una lista? ¿O por qué aquí tú no me utilizaste un puntero? ¿O por qué aquí no una referencia? ¿O por qué aquí no una variable, me pusiste una variable local cuando debió ser una variable global? O sea, por eso le digo, aquí en el tema de estructura hay un sinnúmero de situaciones y de cosas que usted debe de manejar. O sea, el tema de la recursividad, que luego hablaremos de ello. O sea, hay muchas cosas que usted tiene que comenzar a manejar. Que quizá usted la vio, allá se la mencionaron. Lo que pasó fue que usted no le dio la importancia necesaria, pero sí se le mencionó en programación 1, 2, 3, se le mencionaba. El tema es que usted pueda, ese conocimiento que quizá quedó en el aire allá, lo vamos a aterrizar un poquito más aquí. Dígame, Evelyn. Profe, Ajá. aparte de declarar la estructura, yo no tengo que hacer una inicialización. Aquí. Ajá, No necesariamente, porque aquí tú la puedes inicializar si tú lo deseas. Entonces ok. yo te lo voy a mostrar un poquito más adelante, sí. Si tú quieres, lo puedes hacer. Y también lo chévere de esto, que, por ejemplo, cuando tú dices strut, nombre de la estructura, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerte un ejemplito. Fíjate aquí. Dice, una vez definida la estructura, fíjate aquí están utilizando una que se llama punto. Vamos a ponerle esto aquí a ustedes. Esa punto, en el ejemplo que yo voy a mostrar, por ejemplo, yo tengo strut, se llama punto, y ese punto tiene un flotante a X y un flotante de Y. Fíjense bien. Mi estructura se llama punto.
una forma de yo asignarla. Es como si aquí yo pudiera decir, yo podía hacer esto, fuera de la estructura, floa X, y definir otra variable, floa Y. Fíjense que aquí que yo lo estoy poniendo aquí, el tipo de datos, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Qué pasa? Cuando yo utilizo la palabra struct, este punto que está acá, esta palabra, ya es mi tipo de dato. Es el tipo de dato definido por el usuario, es decir, definido por usted. Automáticamente yo digo punto igual a P, coma Q. Yo estoy diciendo que la estructura punto, o sea, que P y Q pertenecen a la estructura punto. O sea, es como que si le estuviera dando permiso. ¿A qué? A que utilicen estas dos variables. Automáticamente yo dije, ok, yo dije que punto, que P y Q son de tipo punto. Al momento de yo decir que son de tipo punto, le estoy diciendo que P y Q me están replicando o me están heredando más bien los miembros de esta estructura. Ya con P yo puedo hacer operaciones utilizando a X y a Y. Con Q yo puedo hacer operaciones utilizando a X y a Y. ¿Se entiende esa parte ahí? ¿O se confundieron? Si no entienden, pregunten. No hay problema con eso, ¿eh? Si tenemos que durar aquí, podemos terminar, ¿verdad? Temprano, pero también no podemos ir a la hora que sea necesaria. Yo lo que quiero es que el concepto quede claro, porque luego este tema de estructura usted la va a estar utilizando con nodos. Entonces, debemos estar claros primero con lo que es una estructura para luego ver lo que son los nodos. Pero bien, aquí esto es otro ejemplo. Por ejemplo, yo puedo tener una estructura estudiante. Esa estructura estudiante usted puede definirla como usted quiera. Recuerde, la palabra struct, el nombre estudiante, ahí usted le pone edad, nota, lo que usted quiera. Fíjense que aquí dentro yo puedo poner cualquier tipo de datos. Yo puedo utilizar un vector, un flotante. ¿Qué usted quiere? Aquí dentro yo pudiese utilizar otra estructura. O sea, una estructura dentro de otra estructura. Vamos a hacer el análisis. Ejemplo. Yo dije que una estructura tiene miembros. Esos miembros van a ser una variable con un tipo de datos. Pero recuerde que yo le dije que las estructuras son un tipo de datos definido por el usuario. Eso significa que sí, yo también, a la estructura ser un tipo de datos, yo también puedo aquí, por ejemplo, tener una estructura que se llame la misma estudiante, puedo poner estudiante, alumno. O sea, yo puedo tener una estructura dentro de otra estructura, eso se llama estructuras anidadas. Es decir, que sí, usted lo puede hacer. Por eso es tan importante que vaya teniendo claridad con el tema de la estructura. Pero no se preocupe, no se asuste, que usted con la práctica le va tomando el hilito, le va tomando el hilo a eso. Bien, ¿cómo yo la inicializo? Sencillo. Me faltó la tilde ahí por el tema de que uso mi computadora en inglés siempre. ¿Cuál es el tema de la inicialización? Sencillo. Dice, cuando se define un nuevo objeto, se puede inicializar una estructura especificando los valores de cada uno de sus campos. Para ello, escribimos entre llaves cada uno de esos valores separado por comas. Usted recuerda que la estructura punto que tenemos aquí tenía que la variable X, la variable Y de tipo flotante. Cuando hablamos de inicialización, fíjese que yo digo punto origen, o sea, que la variable ahí es origen, ¿eh? Ojo con eso. La variable aquí es origen. Origen es de tipo punto. Perfecto. Aquí el origen es de tipo punto. ¿Qué significa eso? Sencillo. Automáticamente ya usted sabe qué origen tiene acceso a X y a Y. Y a yo inicializarlo, fíjese cómo lo estoy inicializando. ¿Qué yo estoy diciendo aquí? Que este valor pertenece a X y este valor
pertenece a Y. O sea, el primero al primer miembro y el segundo al segundo miembro. ¿Estamos claros por qué origen tiene a X y a Y, verdad? ¿Están claros con eso? Sí. Perfecto. Entonces, aquí ya yo tengo a X y tengo a Y. Fuera el tema de la estructura. Eso está claro ahí, porque es una estructura. Ahora bien, ahora mismo X vale 0.0 y Y es 0.0. Fíjense en otra parte interesante. Yo puedo hacer lo mismo, la misma estructura, el nombre, declarar los miembros, y una vez que yo declaré los miembros, fíjense que aquí dice variables. ¿Qué significa eso? Sencillo. A ver si me aparece. Vamos a ver. Por ejemplo, esta que se llamaba datos personales, ¿qué yo tengo aquí? Yo puedo poner, yo podía hacer esto. Datos personales. Y esos datos personales asignárselo a estudiantes, por ejemplo. Y estaba bien, sin ningún problema. Pero yo podía ahorrarme esto. ¿Por qué me lo podía ahorrar? Sencillo. Porque si ya yo sé que esta estructura yo la estoy creando para usarla, por ejemplo, con estudiante y profesor, cuando yo declaro esa estructura, yo lo coloco aquí. Estudiantes y profesor. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que estas dos van a pertenecer al tipo de datos personales. Las dos van a pertenecer a datos personales. Entonces, significa que ya ahí también me estoy ahorrando pasos de venir a declararla porque ya yo sé que esas van a pertenecer a esta estructura. O sea, automáticamente la inicializo porque ya yo sé que la voy a utilizar. La declaro al momento de yo hacerlo. Bien. Entonces, ¿qué más usted va a tener? Ya yo tengo las variables. Ya yo sé cómo declarar de diferentes formas. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Cómo yo accedo a esos datos? Miren, esto no es una cosa del otro mundo. Porque es lo mismo como usted utilizaba variables. Lo mismo. La única diferencia aquí es que usted indica en ese miembro en qué estructura se encuentra. Es lo único. Pero es la misma historia como si usted estuviera utilizando variables, porque al final estos son variables. Usted no se asuste y no se salga de ahí, porque al final lo que usted tiene que saber es cómo yo accedo a esa información. Después es tal cual usted lo hacía con una variable. Usted lo va a ver ahora. ¿Cómo yo voy a acceder a esos miembros? Con el operador punto. O sea, el nombre de la estructura, pongo un punto y luego el nombre del miembro que yo quiero utilizar. Ejemplo, la estructura punto que yo tenía X, tenía Y. Si yo quería acceder al valor de X, es tan simple como yo poner punto, el operador punto y X. Yo lo quiero poner igual a 10. Ya automáticamente usted lo haciendo a 10. Si tuviese tenido la variable X, por ejemplo, fuera de la estructura, era simplemente decir X igual a 10. Pero cuando es una estructura, usted tiene que indicar a qué estructura pertenece ese miembro. Es la única diferencia. Pero al final, todo se usa tal cual. O sea, no cambia absolutamente nada en las operaciones. Lo único que cambia es esta parte para usted acceder y asignarle valores. Luego usted puede tener copia, asignación de estructura, pero fíjense en acá. Vamos a analizar este pequeño ejemplo. Yo tengo el operador punto, que ya usted sabe que tiene el miembro X y Y.
de tipo flotante. La inicializamos. Una vez que usted la inicializa, fíjese bien aquí, te dice, al usuario le pide punto inicial, le imprime P.X. Fíjense que estoy diciendo la estructura P, porque miren por qué P. Porque yo le asigné que P iba a ser de tipo punto. P.X, o sea, de la estructura P, yo quiero el valor almacenado de X. Como yo le asigné que iba a ser 0, te recuerda aquí, X y Y, me va a imprimir aquí 0. P.Y también vale 0, por eso me imprime 0. Pero fíjense acá, aquí yo digo, P.X es igual a 1, 1,0, 1.0. O sea, la estructura P, el miembro X, yo le quiero asignar 1. Cuando yo vengo aquí y lo imprimo, tengo 1. Pero fíjense aquí ahora, a P.Y va a ser igual a ¿quién? A P.Y, que en el momento vale 0,0 más 5. Fíjense cuando yo imprimo, él me dice que 5, porque eso para que usted vea que yo puedo hacer cualquier tipo de operación. Sumar, restar, dividir, preguntar si el número es par. O sea, lo mismo que usted hace con las variables. Lo único aquí es cómo yo accedo a ese miembro para yo hacerle una asignación de un valor. Es lo único. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Vamos a profundizar un poquito más. Usted tiene aquí una estructura que se llama círculo. Esa estructura círculo, fíjense bien aquí ahora, tiene un miembro llamado centro que pertenece a la estructura punto. Es decir, que centro automáticamente ahora tiene a X y tiene a Y de tipo flotante. Usted recuerda eso, que nuestro ejemplo siempre ha sido así. Y tiene otro miembro de tipo doble que se llama radio. Esa es mi estructura círculo. Aquí debajo, yo digo que voy a utilizar la variable C, que me va a heredar todo lo que tiene círculo. Es como si fuera una asignación de una clase. Fíjense acá, tal cual. Al usuario le digo, introduzca radio. Cuando él introduce radio, con sin, tal cual usted lo hacía, le digo, ok, ese valor que me introduce el usuario, yo quiero que tú se le asignes radio. Pero miren cómo yo accedo. Con C.radio, diciéndole, ok, en mi estructura C y el miembro radio, guárdamelo ahí, el valor que el usuario digite. Perfecto. Como el radio debe ser positivo, hago un bucket for para indicarle que me digite el número positivo. Pregunto si radio es menor o igual a 0, tal cual. Si es menor o igual a 0, digo, no, mira, debe ser positivo, digita otro número. Entonces me quedo en este bucle validando hasta que el usuario me digite un número positivo. Eso es lo único que tengo ahí. Luego aquí, ¿qué yo estoy haciendo? Miren esta parte. Para que no se confundan, vamos a olvidarnos de esta parte. Porque al final es para inicializar a X y a Y con el mismo valor. Pero vamos a concentrarnos en esto. Ahora, yo quiero asignarle un valor a Y. Pero fíjense ahora cómo yo lo hago. Recuerde que C, vamos a ponerlo aquí con el laser pointer. Recuerde que C pertenece a mi estructura círculo. Y esa estructura círculo contiene a centro que pertenece a la estructura punto. Entonces, para yo poder acceder
a los miembros de esta estructura, la hago de la siguiente manera. Digo, mi estructura C, punto. Para acceder al miembro centro, pero ¿qué pasa? Centro también es una estructura. Entonces yo tengo que acceder al miembro de esa estructura, pongo el punto y coloco a Y. Y ahí le asigno un valor. O sea, cuando tengo una estructura anidada, ahí la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Porque tengo que acceder. Es lo mismo que el mismo concepto de clase que ustedes manejan. Por aquí ya viene siendo con estructura de datos para el tema de almacenamiento de información. Viene siendo la misma historia cuando yo tengo una clase que me hereda a otra. O sea, fíjense acá que yo le estoy indicando, mira, de mi círculo, yo tengo centro. Por ese centro tiene a X y a Y. Yo quiero asignarle un valor a Y. Pues yo tengo que decirle, mira, C, que es la principal, centro que se encuentra dentro de C, al miembro Y, asígnamele ese valor. ¿Se entiende esa parte ahí? Sí. Dígame, Ismael. Yo tengo una duda con el caso de lo que tiene arriba, donde dice estructura círculo. Eso viene siendo como en JavaScript, como un objeto. Exactamente. Con su propiedad y su... ok, no, pues perfecto. Ya lo comprendo bien. Exactamente. Pero en este caso son estructuras de datos que tú lo vas a utilizar más o menos como si fuera el objeto, pero aquí viene siendo prácticamente lo mismo. Pero en este caso, tú lo vas a utilizar para un tema de almacenamiento de información para aprovechar más el tema de la memoria. Por eso yo le decía, miren, al final del concepto, cada lenguaje va a tener sus diferencias, pero al final es utilizarlo. Dígame, Edwin. Bueno, ¿cómo está, profesor? Todo bien. Yo estaba viendo hace mismo, entendiéndolo como si fuera una clase. Lo único que yo no entiendo, no sé si porque entré un poquito tarde, porque tengo problemas con mi computadora, el punto. Porque el punto se está usando ahí como si fuera un tipo de dato, ¿no? No, Como donde la dice aquí. variable centro. Ajá, Este donde punto dice punto centro, ¿verdad? Como no, ese especificando punto una variable centro. Sí, no, lo porque escucho. ese punto ahí viene siendo el operador para tú poder acceder a los miembros de las estructuras. Eso es lo que tú utilizas para poder dar acceso a esos miembros. Pero ese es propio del lenguaje C y Sí, C++. sí. En otro, Pues no lo había visto con esa estructura. por ejemplo, tú también puedes utilizar este. Luego lo veremos cuando estemos trabajando con list. Así. Para referenciar también a los miembros de una estructura. Se puede utilizar. Dígame, Evelyn. Entonces, profe, eso quiere decir que el radio y el centro son parte de esa estructura C, ¿verdad? Eso es como Sí, una identificación. O sea, exactamente. sí, que, por ejemplo, que yo tenga mis hijos, mira, son apellido tal y tal y tal. Ya las personas van a saber. Eso es un ejemplo trayéndolo a lo real. Sí. Oh, Y mira que así mismo lo podemos ver así. Tú tienes tus hijos, pero dentro de tu hijo tú tienes uno que ya tiene otro hijo. Entonces, por vía tuya que van a llegar a tu nieto al final. Porque primero sí. tienen que mencionarte a ti, luego a tu hijo, y luego entonces ese hijo va a tener otros hijos, o sea, va a tener otros miembros que va a tener su propia familia. Viene siendo esa la historia, así, tal cual. Tal cual. Ahora, Sí, en el caso de... ajá, Sí, yo quería decir que en JavaScript uno pone el punto para acceder a la propiedad del objeto y que a la vez ese objeto puede tener otro objeto también dentro. Un exactamente. ejemplo, si dice hijo, se abre un objeto y dentro tiene dos hijos con sus Exactamente. propias propiedades también. Es así, tal cual. Por eso le decía, miren, en Python, que es el lenguaje que yo más utilizo, por el tema de ciencia de datos también, las estructuras ya se manejan de un poquito para hacer las operaciones un poquito diferentes.
Pero al final es lo mismo. O sea, yo lo que tengo que manejar el concepto y estar claro de cómo utilizarla realmente, cuándo debo de utilizarla. Porque miren lo que pasa como yo lo mencioné en la primera clase, ¿cuál es el error que cometemos nosotros eh, cuando estamos en el tema de desarrollo? Es que se nos olvida utilizar las buenas prácticas. Si yo le digo a ustedes, la mayoría, ustedes cuando están programando, utilizan constantes. Muchos van a decir que no. Y allá se le explicó el motivo de utilizar las constantes o declarar una variable como constante, pero ustedes no lo ven necesario, aunque es necesario. O yo te digo a ti, desde que ustedes terminaron de programación, en algún momento tú utilizó puntero, o utilizó un paso por referencia, o en su momento a una variable dentro de una función, la declaró como global, o la declaró como local, que fueron cosas, conceptos que usted vio allá en programación 1, que se le explicó el motivo de por qué se utilizaba, por eso se olvidó, por el mismo tema de las buenas prácticas. Por eso yo le digo que debemos de retomar eso en el código, porque es que en la actualidad, ya cuando tu código está compilando y corriendo, cuesta dinero. ¿Por qué cuesta dinero? Porque ya la mayoría usted se va a la nube. O sea, ya usted está programando prácticamente en contenedores, ahí él hace un ambiente de desarrollo, su aplicativo fácilmente lo que va a estar corriendo en un servidor que va a estar corriendo en Azure, en AWS o en Google Cloud mayormente, que te van a cobrar por el uso. Entonces, por eso, y eso es lo de menos. Bueno, no, también tiene que ver mucho porque al final hay dinero. Pero la otra parte es que anteriormente un software, señores, manejaba una base de datos, un par de años atrás, eran 15, 20, 30, 40 gigas. Por el tema de que quizás eran datos transaccionales. Hoy en día, la gente quiere capturar la mínima información y guardarla, tener registro, tener histórico para temas de auditoría. Es decir, que las bases de datos en la actualidad manejan millones de registros. Millones. Entonces, manejar millones de registros, ellas necesitan que tu software aproveche al máximo los recursos de memoria. Al máximo. Entonces, para yo lograr eso, tú tienes que remontarse allá a programación 1. Miren ese libro que es chulísimo de programación 1, la verdad. Que creo que se llama lenguaje C. Le voy a recordar el nombre, porque no me recuerdo el nombre, la verdad. Pero el libro que está en la bibliografía que usted vio en programación 1, para mí uno de los mejores libros de introducción a programación, la verdad. De los mejores libros que yo he visto de programación, ese uno. Porque como que te detalla cada cosa, el por qué tú tienes que utilizarlo. Eso, lo que es el libro y el libro de ingeniería de software, un enfoque práctico de Prisman, debe ser la Biblia de un ingeniero. Porque eso es lo que usted tiene que hacer para el tema de desarrollo. O sea, para que usted tenga una idea. Hay Biblias, eso debería ser que usted al menos dice, yo me voy a leer un capítulo mensual. Pero ¿por qué un capítulo mensual? Para disfrutar ese capítulo, entenderlo, investigar lo que yo no entiendo, o sea, captar cada cosa de la que dice ahí. Y usted va a ser uno de los mejores ingenieros de software. Usted va a aplicar toda la buena práctica vida y por haber. Porque ahí te dice cómo tú convertirte en un ingeniero realmente. Que como le dije en la primera clase, a veces estamos confundidos. Siempre pensamos que el ingeniero de software va a programar. Y sí, yo le dije al principio tiene que programar. Claro que sí. Pero su norte tiene que ser llegar a dirigir, que para eso que viene a la universidad a prepararse para ver cómo se manejan los proyectos. Son muy importantes que usted esté claro de eso, que ese debe ser su norte. O sea, por ejemplo, ahora mismo, tuve una época que me tuve que sentar a programar, luego ahora estoy haciendo el tema de ingeniería de datos, porque, ¿verdad? No conseguí nada, no consigo mucha gente que en esa área, pero tengo mi empresa con algunos programadores de desarrollo, pero mi rol ahí, más que programar, porque ya yo estoy dedicado full a lo que es ingeniería de datos, es hacer que ellos me hagan las cosas con las mejor buenas prácticas posible, o sea, de dirigir, project management. Yo sé que la tecnología que vamos a utilizar para cada proyecto, con qué lenguaje yo quiero que se desarrolle. Le vamos a implementar un bot, dependiendo de lo que vaya a hacer ese bot, en qué lenguaje se va a hacer. El diseño de patrones, la metodología de desarrollo que vamos a utilizar.
y llevar eso, crearle las pruebas a ese software para que salga con calidad. Y tengo que llevar el control de cada caso, de cada cosa que se va realizando. El tiempo, el presupuesto, todo es una de las partes de ingeniería. Y eso es lo más incómodo, siendo honesto. El tema de la documentación, eso es el levantamiento de requerimientos, son de la parte, aunque usted no lo crea, de lo más tedioso. ¿Por qué? Porque de eso depende el software, de eso depende la calidad de ese desarrollo. O sea, son muchas cositas que hay que tomar en cuenta, la verdad. Pero retomando el tema acá, fíjense que aquí yo estoy de esta estructura, accedo a la otra y de esa accedo a su miembro y ahí le asigno el valor. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando usted vaya a trabajar estructuras de datos es muy importante. Por ejemplo, hay también una estructura de aquí, de datos persona. Yo puedo tener una estructura, por ejemplo, vamos a decirlo así, por mencionar algo. Póngale que yo le voy a llamar fecha. Esta estructura fecha, yo la pongo, mira, yo tengo un entero día, un entero que se llama día, tengo un entero de año, así, y un entero de mes. Entonces, a este estudiante yo le voy a poner de tipo fecha, su fecha de nacimiento, a datos personales. Si ya cuando yo le voy a pedir la fecha de nacimiento o voy a hacer una función para leer fecha, ya yo sé cómo lo voy a hacer. O sea, yo puedo hacer una función aquí que se llama, ok, yo quiero leer la fecha. Miren lo chévere. Yo tengo ya esta estructura que se llama fecha. Si usted recuerda una función, tú tienes que indicarle qué tipo de datos te va a regresar. Escuché bien. Yo tengo que saber qué tipo de datos me van a devolver. Ah, pues yo quiero leer una fecha, por ejemplo, por decir algo. Ah, pues el valor que me va a retornar es de tipo fecha. Porque recuerde que un tipo de datos, usted le ponía que si era entero, si era, que era lo que te iba a dar esa función. Ah, esta función yo le voy a poner leer fecha. Perfecto. Esta función leer fecha, ¿qué yo voy a tener ahí? Ah, sencillo. Yo aquí puedo declarar y decir, ah, mira, mi fecha le voy a poner voy a poner F para reducirlo más. Le voy a asignar el tipo de datos fecha a F. Donde F, recuerde que va a heredar ya todo lo de fecha. Te voy a pedir que me digite el día. Fíjense cuando yo le doy el punto. Vamos a hacer. Miren cómo él me dice ahí. Ah, yo quiero el día. También le puedo decir que yo quiero el día. Quiero que me digite el mes. Quiero que me lea el mes. Y quiero que me leas el año. Dalo ahí. Ah, perdón. O sea, lo que yo tengo que estar claro es, fíjense que usted está haciendo lo mismo que si fuera una... Aquí yo puedo tener una variable que se llame día, que se llame mes y que se llame año. Y ya. Pero cuando estoy utilizando una estructura, usted sabe que... Ahora, también fíjense en lo siguiente. Ese día, si yo lo tuviera independiente de esta estructura, me ocupara un espacio de memoria, el mes me va a ocupar otra, el año me va a ocupar otra. Eso es importante saberlo. Ahora, también es importante manejar que esta estructura a veces yo tengo que tratar de limitar los miembros que voy a utilizar. ¿A qué me refiero? Si yo voy a utilizar esa estructura en una función, recuerde ese return, cuando la voy a regresar, recuerde que es lo que va a hacer un volcado de memoria, va a copiar ese resultado a memoria. Y si son demasiados datos que voy a regresar, quizás no sea lo más eficiente. O sea, yo también tengo que ver, ok, yo estoy usando una estructura. Por esta estructura que yo estoy utilizando, ¿qué cantidad de datos voy a manejar yo en esa estructura? Para saber también cómo la voy a manejar.
simplemente para saber cómo la voy a manejar. Entonces, para este tipo de escenario, yo lo que quiero es que usted se saque de la mente ahora mismo la palabra estructura y usted lo vea una variable. Lo mismo que usted hacía con una variable, esas operaciones, usted lo hace con este tema de la estructura. La única diferencia, fíjese bien, es que en vez de yo utilizar, por ejemplo, días solamente, porque yo podía ponerlo aquí, dentro de main, por ejemplo, entero día, entero mes, y utilizar esas variables sin tener que poner el F, pero acá, fíjense que ya yo tengo una estructura, tengo un espacio en memoria, y también puedo utilizar los tres miembros en conjunto. O sea, que usted puede aprovechar más este tema. Que luego, cuando estemos hablando de listas, ahí yo le voy a hacer una comparación. Porque no nos podemos casar con las cosas. Ahí vamos a hablar de que por qué entonces vector y por qué yo tengo una lista. Y si yo puedo hacer lo mismo con una lista, y si yo puedo hacer lo mismo, casi lo mismo en un vector que en una lista, ¿por qué yo tengo que usar listas? Así que con la lista quizás usted lo vea un poquito, tal vez más complejo de manejar el tema de los datos o para diseñar su algoritmo. Vuelvo y le digo, esto es un tema de eficiencia. Es un tema de eficiencia, de un costo computacional que cada día más es más y más importante. O sea, eso es lo que se quiere lograr acá, no es otra cosa. Por eso se lo repito tanto, porque es que usted siempre nos vamos de aquí con las cosas, como lo dije en la primera clase, que usted vio en base de datos, vio el tema de índice allá, de vista, de los procedimientos almacenados, pero usted lo hizo con 20 registros en su base de datos. Realmente usted no vio la diferencia. ¿Y qué hace usted? Usted no le da la importancia, porque, ok, usted vio la teoría, pero en la práctica usted no vio como que tú dices, pero yo le puse un índice, perfecto, y lo hice sin índice. Y es la misma velocidad, me devuelve lo mismo, usted dice. Ajá, pero tú tienes 20 registros. Ni se diga si fuéramos a hablar de particiones de base de datos o particiones de tabla. Porque para tú verle provecho a eso, tú tienes que tener millones de registros. No si, por más que te diga que a veces la teoría te dice, mira, esto es lo más óptimo para los datos. Sí, es lo más óptimo, pero ¿en qué escenario? O sea, ¿en qué escenario eso va a ser lo más óptimo? O sea, usted ahora para adelante, la ingeniería tiene que estudiarla así. Yo tengo diferentes sabores, me están dando diferentes cosas para yo hacer lo mismo. Ninguno es mejor que otro. Usted dice, ok, déjame ver. ¿En qué escenario yo puedo utilizar esto? ¿En qué escenario aquel funciona mejor? Para cuando a mí se me presente ciertas situaciones, yo siempre saber utilizarlo mejor y también yo saber explicar el por qué yo utilicé eso ahí. Es muy importante usted como ingeniero tener ese control. Bien. Miren, si no tienen preguntas, lo vamos a dejar hasta acá hoy. Voy a subir obviamente el video de la clase. Obviamente van a tener una tareita utilizando estructuras. O sea, porque esto para nada es complejo. Es tal cual yo lo estoy poniendo ahí. No es más para allá. Eso como si usted lo estuviera viendo como si fuera una clase. O los objetos como dice Ismanuel de JavaScript. O sea, va a practicar. Va a practicar porque si usted no practica, obviamente se le va a complicar. Por eso le digo, no quiero semana tras semana, usted tiene que ir estudiando y practicando. Porque miren, yo traté el tema de estructura ahora, ¿verdad? En el próximo encuentro vamos a hablar de nodos, de cómo utilizar los nodos en una lista. Entonces, tiene que estar claro con eso. Tiene que estar claro. Porque luego, entonces, como le dije ahorita, se le va a complicar. Se le va a complicar. Y si después de lista nos vamos a los demás temas, si usted no está claro con las listas, va a ser peor también aún. Porque va entrando en una laguna. No puede dejar sin entender este tema para que entonces el otro se le va a complicar más. O sea, de eso depende de usted, no de mí, ¿verdad? Yo siempre le digo a todo el mundo, no tiene que, yo le estoy dando el tema, le estoy dando la introducción, le estoy explicando los usos, como, perfecto, pero no debemos limitarnos simplemente a lo que yo digo. Ahí a un YouTube, también está el video de la clase que usted la puede ver a ver si usted quiere, que va a estar disponible. Pero también hay más gente que te va a hablar de lo mismo.
O sea, saque el tiempecito, saque el tiempo, porque ya usted en esto. Y yo lo digo, esto no es una materia difícil para nada. Esto viene siendo la programación 1 que usted vio allá, pero ya aterrizando los términos que usted vio prácticamente en programación 1. Pero vamos a dedicarle el tiempo necesario. O sea, esta materia no se le puede quedar a nadie. Ahora usted tiene que cumplir con el compromiso de las tareas semanales y tratar de decir, bueno, yo le voy a sacar un tiempo a esa materia y salir de eso. O sea, y más que salir de eso, aprender también a comenzar el camino de ingeniería por la forma correcta, la vía correcta. Que esto es un mundo, señores, que cada vez crece más, te exigen más y te están exigiendo más para el tema de que tu código sea lo más limpio posible, que tu código sea lo más optimizado posible. Entonces usted tiene que manejar los conceptos para poder lograr eso. Realmente nunca fue tan importante como hoy en día el tema también de la parte teórica de la programación para usted poder entender cuándo utilizar una cosa y otra. Eso, mire, nunca fue tan importante como en estos tiempos. Porque es que ya de programar, como yo le mencioné ahorita, usted le consigue ahí el código en Google, usted pone ahí Stack Overflow, tiene la mayoría de problemas resueltos. Muchos canales de YouTube dándote lo mismo, te muestran el código, pero ya la cosa va cambiando. También necesitamos saber las buenas prácticas, cómo la aplicamos. Bien. Nada, mi gente, entonces nos veríamos en el próximo encuentro. Obviamente, sabe que un día sí, una semana sí, una semana no. En esta semana yo le estaré mandando un video ya. Bueno, no, primero voy a subir este y luego en varios días le voy a mandar el otro para que ya también los que tengan tiempo lo vayan viendo, que es el tema que vamos a discutir en el próximo encuentro. Dígame, Edwin. Profesor, para cuando usted tenga tiempo, nos comparta por el grupo los nombres de los libros que usted mencionó. Ah, claro, claro. Ismael. Profe, una pregunta. ¿Yo puedo subir el link a la tarea? Según la plataforma está dando mucho inconveniente, yo quiero subirlo. O sea, ya estoy concluyendo ya la parte, pero me gustaría Se asegurarme de cerró, esa parte. la tarea se cerró. No, la tarea no está cerrada todavía, pero me refiero para darle formato y todo eso. Yo voy a subir el link y voy a subir el archivo ahí. Ah, bueno, está bien. Ok, gracias. Ok. Dígame, Miguel. Profesor, buenas Ajá. noches. Tengo Bueno. una preguntita. Ajá. Y es que usted mencionó que podemos tener una estructura dentro de otra estructura. Sí. Entonces, yo soy programador web. Ok. Y acá existe la destructuración. Aquí tú tienes constructores y destructores, sí. Tú lo tienes también. Ok, esa era mi duda. Pero bien. Entonces ya ustedes saben, miren, y tú como tú, mira, y tú también que estás en la parte web, bueno, todos, la verdad no nada más no en la parte web, todos, lean sobre estructura de datos, la verdad, lean sobre estructura de datos, siempre vean, ok, yo soy web, ¿qué continúa después de web? ¿Hacia dónde va la web? Usted tiene que mantenerse investigando, siempre. Miren lo mío, siendo honesto, yo soy amante, yo soy enfermo con las bases de datos, me gustan las bases de datos. Eh, Manejar datos, el análisis, optimización de procesos. Me gusta eso. Pero llegó un momento que yo dije, pero ven acá, la base de datos, ¿hacia dónde van? Porque es que ya tenemos tantas automatizaciones de las mismas. ¿Hacia dónde que va esto? En el 2017, 2015 comencé a darme cuenta hacia dónde iba, que era el tema de la ingeniería de datos. Y luego científico, y ya el ingeniero de datos, el que tiene un buen tiempo de experiencia como ingeniero de datos, tiene que ir migrando a ser científico de datos. Si usted tiene que ver en la rama de la carrera donde usted está, hacia dónde va la carrera y ir agregándole esas cositas. Yo quiero conseguir tal trabajo, quiero conseguir que me paguen tanto. Ok, ese monto que yo necesito manejar. Usted entra a LinkedIn o entra a diferentes páginas de trabajo, mira los perfiles. Entonces te dice, ok, de esas 20 cosas que te piden, realmente tú tienes que manejar 10. Y de esas 10 tú tienes que manejar 5 bien y las otras tener cierto conocimiento, porque tampoco hay que asustarse. Y luego usted dice, ok, de eso yo manejo tanta. Déjame entonces las que me hacen falta comenzar a ver videos en YouTube, comprar cursitos esos que son baratos y comenzar a crear también proyectos reales que usted necesita, usted lo necesita un vecino, necesita un amigo que tenga un negocio
y usted comienza ahí a la práctica de los proyectos, y va a llegar un momento que usted se cuenta, usted va a estar encaminado de buena forma, porque si nunca inicia, le va a pasar el tiempo. O sea, hay que ponerse para eso. Miren, para mí fue difícil hacer el cambio en un momento a ingeniería de datos, porque no tenía tanta información, el tiempo que conlleva esto. Pero luego llegó un momento que comencé a disfrutarlo y me pasaba las horas y horas yo en la computadora ahí desarrollando algunos dashboards, creando data warehouse, y luego dije, hey, ya, o sea, como que tú comienzas a tomarle amor a las cosas y más cuando tú le ves los frutos. Entonces, hay que comenzar. Sí, yo siempre le motivo a todos ustedes que están acá, miren, que tienen una hora y algo ya conectado acá. Es un tiempo que usted está invirtiendo y usted está teniendo una carrera que, para bien o para mal, si usted no tiene la habilidad, lamentablemente usted no se va a colocar en el mercado. O sea, ahora mismo de la carrera que mejores te pagan, pero tú tienes que demostrar. O sea, si tú no demostraste, lamentablemente se te complica. Bien, así que ya ustedes saben. Vamos a seguir acá y que pasen buena noche y motívense que ustedes van a ver los frutos. Así que ya ustedes saben, que la pasen bien, Gracias. que Gracias, pasen buena profe, noche. gracias. Buenas noches. Buenas. Igual, pasen buenas noches a todos. Buenas noches.